El ajedrez no es para pobres. La voz del gran maestro reinante resonó al otro lado del pasillo mientras Anna Turner caminaba con gafas gruesas, una camisa clara y una bolsa de lona envuelta alrededor de un cuaderno de ajedrez desgastado. Juguemos rápido para que no pierdas el autobús, se burló su primer oponente, golpeando sus piezas contra el tablero. No hubo aplausos cuando se sentó, solo miradas críticas, todas esperando que cometiera un error. Pero unas horas después, en esa misma sala, solo permaneció el silencio mientras observaban la jugada final de la mujer a la que una vez trataron como invisible. La sala estaba sumida en un tenso silencio, roto solo por el raspado de las sillas de madera contra el suelo pulido. Los oficiales del torneo deambulaban entre las filas de tableros, susurrándose instrucciones. El público, encaramado en asientos plegables, que rodeaban las mesas principales, parecía ansioso por cualquier señal de que Anna pudiera flaquear. Se quitó la bolsa de lona del hombro con lenta precisión, revelando un pequeño juego de ajedrez de madera en su interior. En el mostrador de registro, cuando solicitó usar sus propias piezas, alguien la despidió con un gesto, diciéndole que solo se permitirían tableros serios. Esa última frase provocó una oleada de risas en un grupo de espectadores que parecían más fascinados por su postura tímida que por la idea de que pudiera competir. Anna dejó la bolsa debajo de su silla. Su camisa clara le colgaba suelta, con el cuello ligeramente deshilachado, y sus gruesas gafas reflejaban las luces del techo de una forma que ocultaba sus ojos. Un árbitro con una calva incipiente y una chaqueta impecable se acercó, frunciéndole el ceño. ¿No te dijimos que los sets personales están prohibidos en el escenario? Su voz tenía el volumen suficiente para arrancar algunas sonrisas de soslayo de los espectadores. Anna hizo una pausa y asintió con la cabeza. Guardó las pequeñas piezas de madera en su descolorida bolsa de tela. El árbitro curvó los labios con un leve desdén antes de darse la vuelta como si tratar con ella fuera una molestia. Cerca de allí, una jugadora con una chaqueta patrocinada llena de logotipos bordados la miró con desdén. «Pareces una profesora de matemáticas rural que se equivocó de tren», comentó la mujer, señalando con un gesto los desgastados zapatos de Anna. Murmullos de asentimiento recorrieron las filas de espectadores. Anna se sentó en la silla, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro inexpresivo. Las luces del techo brillaban implacables sobre un escenario donde cada partida se jugaba bajo la atenta mirada. A un lado, una sala de estar ofrecía elegantes refrigerios. Los grandes maestros intercambiaban cumplidos. Los patrocinadores hablaban de posibles acuerdos, y los periodistas rondaban escribiendo notas sobre los grandes nombres que esperaban ver en las rondas finales. Ningún reportero se acercó a Anna. Se sentó en medio de aquella grandeza como si fuera una ocurrencia tardía. Su primer oponente, una celebridad local conocida por sus comentarios extravagantes, hacía girar un alfil entre los dedos. «No alarguemos esto», dijo lo suficientemente alto para que lo oyeran los espectadores más cercanos. «Jugaré rápido, puedes rendirte rápido, y ambos ahorraremos tiempo». Se oyeron algunas risas. Anna no mostró ninguna reacción visible. Se ajustó las gafas, metió la mano en su bolso de lona y sacó un cuaderno abollado. La tapa se estaba desprendiendo, con los bordes oscurecidos por el uso repetido. Lo abrió con cuidado, examinando unas pocas líneas de anotación escritas con letra pulcra. Las páginas estaban repletas de hojas sueltas, diagramas de rompecabezas antiguos, puntuaciones parciales de partidas y bocetos de aperturas. El oponente enarcó una ceja. «¿Crees que una colección de notas de segunda mano te va a ayudar?», dijo, medio riendo, medio burlándose. Se hizo un leve silencio. El árbitro, al notar el retraso, les indicó con un breve gesto que comenzaran. El reloj digital empezó a correr, y el hombre frente a Anna desató una ráfaga de movimientos iniciales. Derribó peones y caballos con estilo, seguro de que ella cedería bajo presión. Cada vez que pulsaba el reloj, el fuerte clic reverberaba.
Varios espectadores en la primera fila intercambiaron miradas de complicidad. Otra victoria fácil para la estrella local. Anna, sin embargo, se movía a su propio ritmo. Colocó cada pieza con cuidado, sin dejar que golpeara el tablero con la misma fuerza que sus oponentes. Esperó a que él se comprometiera con una línea y luego respondió con un sutil cambio en su formación. Un recuerdo pareció parpadear en el fondo de su postura, la forma en que tocaba un alfil, reminiscente de alguien colocando meticulosamente una pieza en un pequeño tablero artesanal. En un momento dado, un leve destello de emoción cruzó su rostro al girar su reina de lado, pero se desvaneció antes de que nadie pudiera verlo realmente. Los espectadores se aburrieron susurrando que la partida no tenía fuegos artificiales. Querían jugadas vistosas, sacrificios dramáticos. Todo lo que consiguieron fue un flujo lento y metódico de piezas por las casillas. Entonces, sin previo aviso, la agresiva torre del hombre se encontró atrapada detrás de las piezas menores de Anna. Ella colocó sus caballos en silenciosa sinergia, cortando cada uno de sus intentos de liberar la torre. Un silencio sobresaltado se extendió entre los observadores que prestaban atención. El oponente frunció el ceño, dando golpecitos al reloj repetidamente, pero pronto se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa táctica. Adelantó un peón con la esperanza de romper su línea, pero Anna lo capturó en un intercambio directo que lo obligó a sacrificar otra pieza. Los espectadores se movieron, inclinándose hacia adelante. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. Tras 10 movimientos más, la posición de la estrella local se derrumbó. Furioso, derribó a su propio rey sobre el tablero. Su rostro ardía de vergüenza al oírse un estallido de aplausos, una ovación confusa. Alguien murmuró, «¿De verdad ganó?». Otra voz que debió de haber cometido un error. El hombre se negó a mirarla a los ojos, se levantó y se marchó. Anna cerró su cuaderno, saludó cortésmente al árbitro con un gesto y abandonó el escenario tan silenciosamente como había llegado. Pero eso fue solo el principio. El formato del evento requería que los jugadores continuaran con un sistema de todos contra todos, asegurando que todos se enfrentaran al menos una vez. Cada vez que Anna tomaba asiento, nuevas burlas la recibían. Un gran maestro de mediana edad tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Debían de estar desesperados por dejar entrar a la bibliotecaria de ajedrez. La asistente de un patrocinador negó con la cabeza al ver el sencillo atuendo de Anna. Pensé que esto era un torneo profesional, no una feria del condado. Incluso el árbitro soltó una risita cuando Anna regresó al escenario con el mismo cuaderno abollado. Aún así, no refutó nada, no dio una réplica rápida. Simplemente se sentó, ordenó sus piezas y comenzó. Partida tras partida, mostró un estilo pausado. Un desarrollo tranquilo, maniobras pacientes y finales cuidadosamente orquestados. A algunos espectadores les resultaba aburrido irse a ver a jugadores más extravagantes. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, se corrió la voz de que la tímida mujer del cuaderno derrotaba a competidores conocidos uno a uno. Algunos observadores comenzaron a acechar tras su mesa, esperando ver cómo lo hacía. Vieron sutiles desvíos nocturnos, silenciosos avances de peones, astutos intercambios que llevaban a la izquierda a sus oponentes desconcertados. No era una experta en velocidad, pero su intuición sobre el tablero era impecable. En una tensa partida vespertina, se enfrentó a una mujer que la había desestimado públicamente antes. A esa jugadora le gustaba hablar durante la partida, charlas inofensivas para desestabilizar a sus oponentes. Pero Anna no intervino, ni se inmutó. Media hora después, Anna inmovilizó las piezas clave de la mujer con un astuto movimiento de alfil. Los espectadores respiraron hondo al ver que la situación se volvía catastrófica para la arrogante competidora, que vio a su reina obligada a un cambio perdedor. Cuando la mujer se dio cuenta de que su posición era desesperada, se levantó de la silla de golpe y se marchó furiosa, dejando a Anna firmando tranquilamente la hoja de resultados. Una oleada de confusión recorrió la sala.
El personal de prensa dudaba si registrar estas sorpresas o descartarlas como casualidades. Durante uno de los descansos, Anna se sentó sola en un rincón, hojeando su viejo cuaderno. Una leve risa desde el otro lado de la sala hizo que algunos espectadores en línea la miraran. Parecía no darse cuenta. A veces, sus dedos se posaban en una página donde líneas de anotación de ajedrez se mezclaban con una breve nota en un idioma que no era inglés. Parecía un manual antiguo, quizás de un mentor. Las páginas tenían una leve mancha de té. Anna cerró el libro con cuidado cuando un oficial pasó rozándola con una bandeja de botellas de agua. El oficial la miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta rápidamente, como si no supiera cómo reconocer su presencia. Más tarde ese día, el siguiente oponente de Anna fue el extravagante campeón que se había burlado de ella en cuanto entró. Llegó rodeado de admiradores, un remolino de cámaras utilizadas para la cobertura local. No cualquier transmisión en línea, niños entusiastas pidiendo autógrafos y un pequeño grupo de patrocinadores que depositaban sus esperanzas en su actuación. Señaló a Anna y luego se dirigió a las cámaras con una sonrisa. Tenemos una historia de Cenicienta, amigos, pero seamos realistas. Un desconocido no puede soportar la verdadera presión del campeonato. Algunas personas sonrieron con suficiencia detrás de él, asintiendo. Anna dejó su cuaderno sobre la mesa, se ajustó las gafas y alineó cuidadosamente sus peones blancos. El campeón rió mientras tomaba asiento. Intentaré no hacerlo demasiado rápido, dijo, crujiendo los nudillos. Intentaré no hacerlo demasiado rápido, dijo, crujiendo los nudillos. Intentaré no hacerlo demasiado rápido, dijo, crujiendo los nudillos. Intentaré no hacerlo demasiado rápido, dijo Anna, y luego se dirigió a la cámara con una sonrisa. Tenemos una historia de Cenicienta, amigos, pero seamos realistas. Un desconocido no puede con la presión del campeonato. Algunos sonrieron con sorna detrás de él, asintiendo. Anna dejó su cuaderno sobre la mesa, se ajustó las gafas y alineó cuidadosamente sus peones blancos. El campeón rió mientras tomaba asiento. Intentaré no hacerlo demasiado rápido, dijo, crujiendo los nudillos. La partida comenzó. Abrió con una línea llamativa, conocida por sus agudas batallas tácticas. Anna respondió en voz baja. Cada movimiento revelaba un enfoque sereno y estratégico. Durante la hora siguiente, la sonrisa burlona del campeón se desvaneció. Cada vez que lanzaba un ataque, encontraba un recurso defensivo oportuno. Cada intento de romper sus líneas lo conducía a un silencioso callejón sin salida. Una pequeña multitud se formó alrededor de la mesa, con la respiración entrecortada. El campeón hizo un gesto de exasperación cuando Anna avanzó un humilde peón, impidiendo que su alfil entrara en una diagonal crítica. Otro grupo de espectadores se maravilló de la fluidez con la que pasaba de la defensa al ataque, no con fuegos artificiales, sino con una paciente preparación. Pasaron 20 minutos. El campeón miraba el tablero con creciente frustración. Su torre estaba inmovilizada, su alfil bloqueado por sus propios peones. La reina de Anna flotaba, lista para infiltrarse. Los observadores presentían un colapso inminente. Uno de los grandes maestros que antes se había reído de ella murmuró algo en voz baja, con la mirada fija en el tablero. Por fin, tras una última y desesperada embestida, el campeón comprendió que Anna lo había obligado a un final perdedor. Extendió la mano para un apretón de manos doloroso y un silencio invadió a la multitud. Él se negó a levantar la vista, presionando el reloj en un inútil intento por más tiempo. Pero la posición se había perdido. Unos movimientos después, derribó a su rey y se apartó de la mesa furioso. Anna ofreció la discreta cortesía de inclinar la cabeza. La campeona se marchó, ignorando la repentina ola de comentarios sorprendidos. Al anochecer, Anna estaba invicta.
El marcador publicado por los árbitros no dejaba lugar a dudas de que había vencido a múltiples cabezas de serie surgidas de la nada para reclamar un lugar en el cuadro final. Incluso la estrella femenina despectiva que se había burlado de la ropa de Anna antes se encontró boquiabierta ante los resultados. Un remolino de especulación se extendió por la sala. ¿Quién era esta mujer? ¿Hizo trampa de alguna manera? Esa idea se descartó rápidamente. No hubo dispositivos sospechosos, ni interacciones inusuales. Simplemente llegó, movió sus piezas a la vez con un estilo que parecía anticuado, pero devastadoramente efectivo. En un rincón del salón, dos hombres mayores susurraban sobre rumores de años atrás sobre una increíble niña prodigio que desapareció del circuito mundial tras una desgracia personal. Otro grupo los oyó poner los ojos en blanco. Rumor ridículo, dijeron. Es demasiado joven para ser esa vieja leyenda. O quizás sea demasiado vieja para ser esa niña prodigio. No tiene sentido. Mientras tanto, Anna caminaba por los bordes del pasillo, cogiendo una taza de té de una mesa auxiliar. La gente se apartaba de su camino, sin saber si felicitarla o interrogarla. Simplemente encontró un asiento tranquilo, dejó el té y sacó el maltrecho juego de madera de su bolsa de lona. Colocó algunas piezas sobre la mesa y reprodujo una posición de su última partida, deslizando las yemas de los dedos sobre las casillas desgastadas. Un leve temblor recorrió su rostro, que desapareció en cuanto llegó. Cuando amaneció el último día, llegó la hora del partido por el campeonato, un duelo que decidiría todo el torneo. Sin embargo, los periódicos habían empezado a cubrir la improbable racha de Anna, con mínimos detalles. Un silencio se apoderó del gigantesco centro de convenciones mientras los espectadores abarrotaban las gradas para la partida final. Carteles ondeaban en el aire con la lista de los grandes patrocinadores. El campeón reinante iba a defender su título, pero, sorprendentemente, ya había sido noqueado por Anna el día anterior. En cambio, el camino se había reorientado para que Anna se enfrentara a otro contendiente de primer nivel, el mismo gran maestro que la había ridiculizado a su llegada. Este hombre era conocido por su estilo de ataque demoledor. Muchos creían que aplastaría a un don nadie en una partida larga. Antes de la partida, un árbitro se acercó a Anna en el pasillo con un papel para que lo firmara. Este autorizaba una breve presentación en el escenario, indicando al público su ciudad natal y clasificación. Lo leyó y luego escribió cuidadosamente un nombre falso, Anna Turner. El árbitro lo examinó con el ceño fruncido. ¿Es ese tu nombre completo? Alguien sugirió que podrías ser una competidora extranjera no registrada. Anna asintió levemente, negándose a dar más detalles. Le devolvió la hoja y el árbitro se encogió de hombros. Como quiera, murmuró, alejándose. Al llegar al último tablero, una oleada de aplausos cortés recorrió al público, pero la mayoría de las miradas estaban puestas en su oponente. Vestido con un elegante traje a medida, disfrutaba de la atención, saludando a los aficionados con una sonrisa segura. Miró a Anna de reojo. ¿Lista para las grandes ligas?, preguntó lo suficientemente alto para que la primera fila lo oyera. Espero que hayas practicado. Espero que hayas practicado. Esto no es un escenario amateur. La gente cerca de él rió entre dientes. Anna dejó su cuaderno a un lado. Se ajustó los pantalones holgados, que tenían un pequeño desgarro cerca de una rodilla por el uso, y luego pulsó el reloj digital para empezar. Los primeros movimientos se desarrollaron con una intensidad casi teatral. El gran maestro avanzó sus peones centrales, forzando líneas complicadas que requerían un cálculo preciso. Anna respondió con sutileza, dejándolo controlar cada embestida antes de neutralizarla con calma. La tensión aumentó. Después de un rato, el ataque del hombre se estancó y las posiciones en el tablero se cerraron. Fue entonces cuando los espectadores notaron algo. Anna maniobraba silenciosamente a sus caballos, creando un cerco que amenazaba con desbaratar su formación.
Una ráfaga de aplausos estalló al reconocer el ingenioso plan. De repente, el gran maestro realizó un sacrificio audaz, lanzando un alfil contra las defensas de Anna. La sala se llenó de asombro. Intentó abrir el flanco de su rey, una táctica que había aplastado a oponentes inferiores. Pero Anna respondió con la secuencia nítida que volvió su agresión contra él. Torre por alfil, caballo, en una avanzada perfecta, luego un movimiento silencioso de dama. En 3 rápidas maniobras, ella apagó por completo su iniciativa. La multitud guardó silencio. El gran maestro frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para examinar la posición. El reloj de Anna marcó suavemente al darse cuenta de que había caído en una astuta trampa. Un silencio se extendió entre los espectadores, más profundo que cualquier otro silencio ese día. Incluso los patrocinadores que se habían reunido para animar a su gran estrella permanecieron con los labios entreabiertos, sin pronunciar palabra. El conserje encargado de traer refrigerios olvidó circular, mirando fijamente el tablero. Paso a paso, Anna avanzó sus peones. Sus movimientos parecían casi dóciles, pequeños pasos en el flanco, pero cada uno limitaba las opciones de su oponente. Como el agua que desgasta una roca sólida, forjó un final ganador. El gran maestro intentó encontrar una táctica desesperada, pero no la hubo. En una última muestra de calma, Anna colocó su torre en la 7ª fila, atacando un peón indefenso que era la piedra angular de la posición de su oponente. El hombre miró fijamente el tablero, como si esperara que cambiara. Entonces extendió la mano e inclinó su reino. Una ola de incredulidad invadió la sala. Alguien en la primera fila se puso de pie, indeciso entre aplaudir o guardar silencio. Las cámaras disparaban desde la banda. El gran maestro se levantó, ofreció un apretón de manos superficial y luego retrocedió. El árbitro se acercó, detuvo el reloj y confirmó el resultado. Anna Turner, ganadora. Durante varios instantes, nadie habló. Entonces estalló una ovación estruendosa, iniciada por un pequeño gesto de asentimiento de los espectadores que reconocieron la magnitud de lo que acababa de suceder. Esta mujer modesta, ridiculizada por su ropa anticuada y su cuaderno abollado, había conquistado todo el torneo. Los aplausos crecieron, resonando en las paredes del centro de convenciones. Anna alzó la vista, observando el mar de rostros atónitos. Hizo una pequeña reverencia con la cabeza, como expresando silenciosa gratitud, y luego recogió sus piezas. Inmediatamente, los oficiales del torneo organizaron la ceremonia de clausura. Se instaló una tarima al fondo de la sala con un micrófono y una mesa para los trofeos. La otrora arrogante campeona permaneció a un lado, con los brazos cruzados y la expresión de los labios apretados. La estrella femenina, que se había burlado de la apariencia de maestra rural de Anna, rondaba cerca de una cortina, indecisa entre escabullirse o quedarse. Y ese grupo de grandes maestros que una vez se rió de la petición de Anna de usar su juego personal ahora miraba a cualquier parte menos en su dirección. Anna se acercó al estrado con su compostura habitual, el cuaderno desgastado bajo el brazo. El maestro de ceremonias. Un hombre alto con un traje elegante tocó el micrófono. Damas y caballeros, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Lo que hemos presenciado esta noche es extraordinario. Un director de eventos en la primera fila le indicó que continuara. Nuestra nueva campeona ganó contra todo pronóstico, dijo el maestro de ceremonias. En nuestros registros se le conoce como Anna Turner, pero acabamos de conocer su verdadero nombre, Anna Tran. Una conmoción recorrió a la multitud. El hombre hizo una pausa, recomponiéndose. Hace años, Anna Tran era considerada la prodigio del ajedrez más brillante de Asia. Algunos la llamaban imparable. Pero luego se retiró del juego internacional, tras una tragedia personal que la llevó a desaparecer de la escena. La sala estalló en murmullos, las cabezas girando para mirar a Anna. Parecía tan tranquila como siempre, apretando los labios en una línea contenida.
Quienes la habían descartado como una don nadie sintieron una oleada vertiginosa de comprensión al darse cuenta de que se habían estado burlando de una figura otrora legendaria. El presentador continuó. El presentador continuó. Rechazó entrevistas, rechazó patrocinios, y por lo que se sabía, vivía una vida tranquila y privada. Nunca soñamos que volvería a pisar un escenario importante. Sin embargo, aquí está, demostrando que la grandeza no se basa en la fanfarria ni la vanidad. Un nuevo silencio cayó más profundo y reverente que antes. El presentador asintió a Anna, quien se acercó al micrófono. Se giró, observando brevemente la sala. Los mismos rostros que la habían despreciado antes, ahora mostraban expresiones de asombro, vergüenza y curiosidad. Su voz era suave pero firme cuando finalmente habló. «Gracias por dejarme tocar», dijo. «A veces, el silencio y la sencillez son los mejores disfraces de la inteligencia. No juzgues a nadie por su ropa ni por un nombre que no reconoces. Porque nunca sabes contra quién estás jugando realmente». Hasta su último movimiento. Una oleada de aplausos resonó en la sala, seguida de una ovación de pie. Quienes antes se habían reído de ella, de su atuendo, de su actitud reservada, de su cuaderno desgastado, ahora se acercaban para estrecharle la mano. Algunos se disculparon en voz baja. La campeona que había perdido contra ella antes se quedó rígida, apenas asintiendo brevemente antes de darse la vuelta. La estrella femenina de antes se acercó con las mejillas rojas y le ofreció un apretón de manos tembloroso. Anna lo aceptó con expresión amable, pero no dijo ni una palabra. En la mesa de premios, el trofeo plateado brilló bajo las luces del escenario. El presentador lo colocó en las manos de Anna. Los flashes de las cámaras capturaron el momento. Los periodistas garabateaban furiosamente en sus cuadernos, balbuceando preguntas que no obtuvieron respuesta. Anna acercó el trofeo y lo dejó, haciendo una pequeña reverencia respetuosa al público. Recogió su maltrecho cuaderno y bajó del escenario. El público la observó caminar por el pasillo, sintiendo esa intangible aura de calma que había caracterizado cada uno de sus movimientos. En los días posteriores al torneo, la comunidad ajedrecística bullía con un solo nombre. Algunos la llamaban reclusa. Otros la ensalzaban como la reina que regresaba. Los periodistas rebuscaron en viejos archivos para reconstruir su abrupta desaparición, rastreando rumores sobre su adinerada familia y un padre cuya influencia se extendió lejos, pero nunca la eclipsó. Descubrieron que había rechazado el glamour fácil de la elección del deporte profesional, para vivir modestamente como maestra en una región tranquila de la que pocos habían oído hablar. Mientras tanto, Anna continuó con su rutina, madrugando, preparando clases para los niños de la escuela local y abriendo ocasionalmente su descolorido cuaderno para perfeccionar un acertijo de final. Se rumoreaba que un puñado de periodistas condujo durante horas para encontrar la pequeña escuela donde enseñaba, solo para ser rechazados en la puerta. El personal simplemente se encogió de hombros y dijo que no le interesaban las entrevistas ni la publicidad. Si un niño le preguntaba sobre ajedrez, sonreía y lo llevaba a un tablero improvisado en un rincón del aula. Se rumoreaba que daba clases a cualquier alumno curioso, sin aceptar jamás un céntimo en honorarios. También corrió la voz de que representantes de importantes patrocinadores de ajedrez habían intentado contactarla para ofrecerle lucrativos contratos y tours. Ella los rechazó todos. Un gran maestro adinerado, arrepentido de sus insultos anteriores, llegó con un juego de piezas chapadas en oro cuidadosamente envuelto con la esperanza de regalarlo. Anna aceptó el paquete cortésmente y lo dejó sin abrir en un rincón de la sala de profesores, sin usarlo ni una sola vez. La gente empezó a comprender que, por mucho prestigio o dinero que ofrecieran, no la cambiarían. Algunas noches, cuando el aire estaba quieto y silencioso, Anna sacaba el pequeño juego de madera que había traído al torneo, el mismo que el árbitro había descartado como un juguete. Lo colocaba sobre una mesa humilde en su modesta vivienda. Las piezas estaban talladas con un estilo único de una región al otro lado del océano,
cada una con sutiles marcas de uso. Si alguien la observaba, podría notar cómo colocaba las manos suavemente sobre el rey y la reina, como si recordara una vieja lección. Un vago recuerdo se cernía sobre su postura. El recuerdo de la voz de un hombre mayor guiándola a través de aperturas complicadas. Quizás un padre o un mentor, alguien que le había dado conocimiento y disciplina. Nunca habló de ello, manteniendo el recuerdo encerrado en la quietud de su rutina nocturna. Durante los meses siguientes, los participantes de ese torneo nacional compartieron historias de su inquebrantable calma bajo presión. Jugadores que antes se burlaban de su vestimenta ahora confesaban que se sentían más humildes ante el tablero. Incluso la estrella femenina que se burlaba de ella llamándola profesora rural de matemáticas admitió en una conversación privada que la inquebrantable compostura de Anna la hacía cuestionar su propia obsesión por la imagen y el patrocinio. Una lenta transformación recorrió la escena ajedrecística local. Los árbitros intentaron ser menos condescendientes con los participantes desconocidos. Los grandes maestros reconsideraron su forma de recibir a los novatos en eventos de alto riesgo. Algunas familias adineradas con hijos interesados en el ajedrez empezaron a pedirle clases particulares a Anna, ofreciéndole precios exorbitantes. Ella las rechazaba o les decía que donaran el dinero al club de ajedrez de la escuela local. Tras recibir una serie de rechazos educados, un padre prominente que reconoció que Anna provenía de un entorno incluso más adinerado que el suyo quedó atónito por su humildad. Le comentó en voz baja a un amigo que nunca había visto a alguien con semejante privilegio vivir con tanta modestia. La historia adquirió nuevas facetas. Anna Turner, o Anna Tran, la mujer adinerada que se negaba a presumir de sus recursos y que daba clases a niños con zapatos gastados y una camisa desteñida. Mientras tanto, en las oficinas de la Federación de Ajedrez, los directivos debatían cómo gestionar su repentino resurgimiento. Querían invitarla a representarlos en competiciones internacionales para dar prestigio al equipo nacional. Se redactaron cartas, se hicieron llamadas telefónicas, pero cada vez les llegaba la noticia de que no estaba disponible o no estaba interesada. A algunos les resultaba desconcertante. ¿Por qué alguien que podía dominar el tablero optaría por permanecer en el anonimato? Otros, al recordar los fugaces destellos de dolor en sus ojos durante el torneo, especulaban que albergaba alguna tristeza o promesa secreta que le impedía volver a la fama para siempre. De vez en cuando, surgían rumores de torneos de ajedrez más pequeños y no oficiales en lugares apartados donde Anna aparecía. Podía llegar con la misma camisa pálida y los mismos zapatos desgastados, inscribirse a última hora y proceder a arrasar en la competición local de forma silenciosa y metódica, solo para desaparecer al concluir el evento, dejando tras sí un silencio de asombro. Se decía que llevaba ese viejo cuaderno a todas partes, anotando frases que nadie más reconocía. Algunos observadores supusieron que estaba lleno de secretos de un mentor legendario. Otros se preguntaban si se trataba simplemente de sus propios apuntes de décadas de estudio privado. Aún así, en cada relato de su historia, un detalle permanecía constante: su silencio. Nunca presumía, nunca se burlaba, nunca exigía respeto. Incluso ante una flagrante condescendencia, respondía solo con las piezas del tablero. Este aura de calma inquebrantable se convirtió en una lección tácita para muchas mujeres mayores del público, aquellas que habían enfrentado toda una vida de juicios y despidos, que habían aprendido que responder a gritos a menudo no servía de nada. La compostura de Anna ofreció una silenciosa reivindicación. Meses después de aquel torneo nacional, un funcionario de la Federación de Ajedrez decidió organizar un evento conmemorativo en el mismo centro de convenciones, una reunión más pequeña destinada a celebrar el espíritu deportivo y destacar el papel de la educación en el ajedrez. Invitaron a Anna, sin estar segura de si asistiría. Entró en la sala sin avisar, con el mismo estilo de camisa clara y pantalones holgados, y sus gafas reflejaban las luces del techo. En cuanto la gente la reconoció, se hizo un respetuoso silencio. Le pidieron que diera una breve demostración a un grupo de niños en un escenario lateral.
Se acercó y colocó su maltrecho juego de madera sobre una mesa destartalada. Los niños se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, con los ojos abiertos de par en par. Sin ninguna floritura, Anna armó un famoso rompecabezas de final que había dejado perplejos a muchos maestros a lo largo de los años. Les indicó a los niños que intentaran algunos movimientos. Algunos avanzaron con piezas, otros con timidez, más audaces, pero cada intento terminaba en una solución incompleta. Anna entonces colocó la mano sobre un peón, lo movió una casilla y los guió a través de una serie de pequeños pasos lógicos que concluyeron en una posición ganadora. Los niños estallaron en vítores, y una ola de aplausos se extendió desde los adultos al fondo. Uno de los instructores se adelantó, elogiando a Anna con un tono emotivo. «Gracias por compartir tus conocimientos», dijo. «Significa mucho para estos niños ver a alguien que superó tanta adversidad». Anna solo inclinó levemente la cabeza, como si no quisiera ningún reconocimiento especial. Luego recogió sus piezas, dobló su pequeño tablero y asintió con la cabeza para despedirse de los niños. Eso fue todo. Se fue antes de que comenzaran los discursos de la noche. Más tarde esa noche, dos mujeres mayores permanecieron en el salón, ordenando. Hablaron en voz baja sobre cómo Anna se comportaba tan reservada, tan imperturbable ante toda la atención, buena o mala. Una de ellas recordó el humor y las humillaciones que Anna había sufrido al comienzo del torneo. Las burlas sobre su vestimenta, las bromas sobre su rol como bibliotecaria de ajedrez. Se maravillaron de cómo nunca arremetía verbalmente. Simplemente dejaba que sus movimientos hablaran en susurros. Una mujer negó con la cabeza con admiración. Ese es un poder que desearía haber tenido de joven. Con el paso de los años, la silenciosa presencia de Anna se convirtió en una leyenda. De vez en cuando, un nuevo talento del ajedrez proclamaba una brillantez imparable, solo para recordar la vez que Anna entró en la sala, invisible y humilde, y arrasó. Circulaban historias sobre la riqueza de su familia. Algunos decían que su linaje estaba entrelazado con imperios empresariales en varios países, que podría haber comprado torneos enteros si hubiera querido. Otros especulaban que la pérdida de su madre a temprana edad, y por lo tanto la tragedia que la apartó del circuito internacional, había moldeado su promesa de mantenerse alejada del ojo público. Nadie confirmó nunca estos rumores. Anna no negó ni confirmó nada. Y así, el recuerdo de ese momento en que se colocó la última pieza y toda la sala quedó en silencio permaneció como un faro de humildad y el puro espíritu de habilidad. El trofeo que ella reclamaba aún se encontraba en la vitrina de la Federación grabada con el nombre de Anna Turner. Debajo, una pequeña placa decía, en memoria de un triunfo que no necesitaba aplausos. La gente se paraba junto a esa vitrina recordando cómo ella decía tan poco pero les enseñaba tanto. De vez en cuando, los estudiantes de la modesta escuela de Anna preguntaban si era cierto que había vencido a las mejores jugadoras del país. Ella solo se encogía de hombros, dirigiéndolos de vuelta al tablero para practicar. Si la presionaban, podía mostrarles discretamente un pasatiempo de su cuaderno, las mismas páginas maltratadas que la habían guiado en noches solitarias de estudio. Afuera, el susurro de los árboles podía despertar un fugaz recuerdo de viajes en tren a torneos extranjeros en su juventud o el recuerdo de una solitaria rosa depositada en la lápida de un familiar. Nunca hablaba de eso. En cambio, se centró en el próximo movimiento de los niños, colocando suavemente un peón o guiando sus pequeñas manos para ver la diagonal de un obispo. Al final, su historia nunca se transformó en una gran historia cinematográfica. No hubo cobertura de medios triunfante que la convirtiera en un nombre familiar. Ella eligió su camino tranquilo volviendo a lo cotidiano. Pero para aquellos que se sentaron en ese centro de convenciones y fueron testigos del momento final, todo cambió. Entendieron que el brillo puede usar atuendo humilde, que un verdadero campeón no siempre se anuncia con fanfarria. Algunos de los mejores regalos se entregan en silencio.
Se dijo que un día un reportero de noticias rastreó a Anna en una escuela de la aldea con la esperanza de una entrevista exclusiva. Ella lo saludó cortésmente pero no ofreció ningún comentario sobre su vida personal o las tragedias de su pasado. Más tarde escribió un breve artículo que describe cómo sus ojos tenían una calma lejana, como si hubiera visto todas las ilusiones del prestigio y decidió que nada importaba. La historia no ganó mucha tracción en la ciudad, pero los lectores mayores que la vieron sintieron un reconocimiento conmovedor. La tranquila victoria de Anna también fue su victoria. Un testimonio de que no importa los juicios o humillaciones, que uno puede mantenerse fiel a sí mismos y encontrar su propia forma de triunfar. El mundo del ajedrez, por toda su política y rivalidades, mantuvo su nombre en la reverencia silenciosa. Los abuelos que una vez se burlaron de los oponentes sin nombre comenzaron a recordar su ejemplo cada vez que enfrentaban una cara desconocida en todos los ámbitos. Verifique con cuidado. Se recordaron a sí mismos. Nunca se sabe quién podría sentarse en esa silla. Y la nueva ola de patrocinadores aprendió a sostener la lengua antes de burlarse de la apariencia externa de un jugador. En un gesto final de gratitud, los organizadores del torneo actualizaron silenciosamente sus reglas de entrada, lo que garantiza que no se menosprecie el sustituto de última hora para artículos personales como conjuntos caseros o cuadernos. Lo llamaron la cláusula de Anna Turner, un guiño no oficial a la mujer que les mostró cuán fácilmente se podría deshacer. La arrogancia. A algunos les pareció divertido que inmortalizaron el nombre que había usado, en lugar de su nombre real, Anna Tran. Pero tal vez eso era un recordatorio de cómo caminó en el anonimato y salió a un campeón, todo bajo la misma apariencia sin pretensiones. Muchos meses después, un grupo de niños en esa escuela de campo rodeó a Anna, repleta de emoción por una competencia local. Le preguntaron si ella vendría a verlos jugar. Ella asintió, colocando su viejo cuaderno debajo de un brazo mientras la llevaban. En el camino, una maestra le susurró a un nuevo miembro del personal que Anna había sido una vez la mejor mente de ajedrez en Asia, aunque nunca lo sabrías mirándola. El miembro del personal miró los zapatos usados de Anna, su camisa lisa, las gafas gruesas. Se volvió hacia la maestra con incredulidad, pero la maestra solo sonrió, diciendo suavemente: «Espera hasta que la veas mover una pieza». Fuera de la puerta, una suave brisa llevaba el aroma de la hierba fresca girando alrededor de Anna mientras se detenía para dejar que los niños corrieran por delante. En sus pasos tranquilos y la forma en que agarró ese cuaderno maltratado y la débil dignidad tácita que colorearon cada movimiento, había un poder que no necesitaba palabras. Y si le preguntaras a alguno de los que presenciaron sus victorias en ese gran salón, te lo dirían. Ella vino con nada más que su habilidad tranquila, se fue con un trofeo en sus manos y cambió la forma en que vieron el juego para siempre. No a través de los discursos, no a través del espectáculo, sino a través de un movimiento final que destrozó cada prejuicio presentado contra ella. Unas noches después, alguien la vio sola en un tablero de ajedrez en el aula, ajustando la posición de dos peones bajo el tenue brillo de una sola lámpara. Ella no habló. Ella simplemente estudió el tablero como si practicara para algún futuro oponente que nunca podría enfrentar. O tal vez recordando al padre que una vez guió sus movimientos, o una madre perdida cuyo aliento aún resonó en su silencio. Cuando terminó el momento, deslizó los peones en su caja, reunió su cuaderno y salió. La puerta hizo clic detrás de ella suavemente. En ese clic estaba el eco de toda su historia. Un recordatorio de que la gran grandeza puede existir aparte de la fama o el tocador, que una figura sin pretensiones puede dar un paso adelante y con una sola secuencia brillante convertir el desprecio del mundo en aturdido respeto. Algunos dicen que sus últimas palabras en el torneo permanecen en los corazones de todos los que estaban allí. A veces, el silencio y la simplicidad son los mejores disfraces de inteligencia. No juzgues a una persona por la ropa que usa o el nombre que no reconoces. Porque nunca sabes a quién estás jugando realmente hasta su movimiento final. Esas líneas se derivan como una corriente suave a través de la comunidad de ajedrez. Sostienen una reverencia silenciosa,
Una invitación tranquila para ver más allá de la superficie. Incluso ahora, las mujeres mayores que una vez se sintieron invisibles en el mundo encuentran un pedazo de sí mismas en la historia de Anna. Su presencia permanece en el tablero, recordándonos que la humildad no es debilidad, y que el verdadero poder a menudo habla en susurros. Y así permanece su lección, un cordón suave y duradero entretejido en el tapiz del juego que una vez se fue y ahora se remodeló en silencio para siempre.